Muy bien, entonces tenemos a don Johnny Valverde, quien nos hablará de la reducción de coliformes en aguas residuales utilizando nanoburbujas de aerosono. Adelante, don Johnny. Bien, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy voy a hacerles, a darles a conocer una investigación que se realizó utilizando lo que son las micro nano burbujas. En este caso estamos hablando de aguas contaminadas presentes que tienen presencia de coliformes. Bien, para situarse en el contexto, Carhuaz queda ubicado en Perú, ¿sí? Es una provincia de Ancash, que es un departamento de Perú. Ustedes pueden visualizar aquí en el color rojo, ¿no? Y evaluando lo que son las descargas de aguas residuales domésticas, vemos de que hay más de 2 millones de metros cúbicos que se botan al agua, que van por, los ríos y luego llegan al mar. Y de ellos, un poco más del 30% son aguas tratadas, ¿sí? Del total en el Perú. ¿Sí? Hablamos de 709.000 metros cúbicos al día de aguas que son descargadas al mar, en este caso, ¿no? En el caso de Lima, nos estamos refiriendo que son 1.200.000 metros cúbicos al día que se botan al mar, y de ellos menos de la cuarta parte es la que es tratada. Y este es uno de los problemas que se van viendo a nivel de Latinoamérica, cómo es que aún las tecnologías que se están utilizando posiblemente no son muchas, ¿no? Que cumplen un rol, ¿no? En tema de tratamiento de aguas de manera eficiente. De ahí que nace la inquietud de hacer investigación en lo que son las micro nano burbujas, ¿sí? Entonces, aquí en la parte baja ustedes van a mirar, ¿no? Una foto en donde esas aguas son vertidas a los ríos y son altamente contaminantes, ¿sí? Bien, ¿y por qué en este caso las micro burbujas? Miren, las micro burbujas, en primer lugar, son burbujas que tienen al interior gas, ¿sí? Que puede ser aire, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, argón, dióxido de carbono, lo que uno guste inyectar dentro de un fluido, en este caso es el agua, ¿no? Agua residual doméstica. Y ¿cuáles son sus características de las microburbujas? Es que tienen una alta disolución, ¿sí? Es decir, se diluyen dentro del agua. Además, su velocidad de crecimiento, ¿no? Es bastante lenta, es decir, que pueden permanecer mucho más tiempo que las burbujas comunes, ¿sí? Y también tienen una elevada área interfacial. ¿Qué significa ello? Significa de que mientras más pequeño la burbuja sea, o la partícula, el área interfacial es mucho más grande y hace de que tenga propiedades mucho más interesantes. Ya otros colegas han estado hablando, pues, en términos de las nanopartículas, ¿cierto? Y como nanopartículas tienen las propiedades grandes. También, en el caso de las burbujas, a nivel nano, también cumplen esas mismas propiedades. La diferencia es que en lugar de tener en su parte interna un sólido, como es en las nanopartículas, en la parte interna es un gas, ¿sí? Y además, las microburbujas tienen la capacidad de generar radicales libres. Además, también tienen una presión interna muy elevada. ¿Qué significa? Que si yo tengo una burbuja normal, que es a la vista macro, a la simple vista que tengo, estas suben a la superficie y luego revientan, ¿cierto? ¿A qué se debe? Que la presión atmosférica al interior, la presión interna de la burbuja es menor que la atmosférica y por lo tanto lo que hace pues es reventar. Pero si la presión interna es mucho más pequeña dentro del agua, eso significa pues que la presión interna es mucho mayor que la presión atmosférica. Entonces, esto es una de las características muy interesantes de las burbujas. Y además tienen carga eléctrica negativa. Entonces, esa particularidad que tiene a nivel micro y nano
entonces le hace que tenga capacidad para poder hacer cualquier tipo de estudio de investigación. Y también en este caso se utilizaba, además del aire, se utilizaba el ozono, porque es un agente oxidante. Inactiva los virus, esteriliza materiales, deodoriza, ¿sí? Decolora. En nuestro caso, lo que se ha tratado de hacer es hacer en muy pequeñas cantidades la cantidad de ozono, sabiendo que a nivel atmosférico es también tóxico, ¿cierto? Y la aplicación de las burbujas, pues se utiliza en la acuicultura, ¿no? En lo que son las limpiezas industriales, a nivel de la agricultura también para el tema de los pesticidas, o sea, remueve pesticidas, en este caso. En el caso de la medicina también, ¿no? Para lo que es el transporte de fármacos dentro del organismo, ¿sí? Sea de animales, de seres vivos, ¿no? Y también se utiliza mediante la cavitación por ultrasonido. También en la salud, también es en problemas cardiovasculares, en control del aire contaminante, también, ¿sí? Y en los procesos de separación, ¿no? Como son tratamientos de emulsiones de aceite y agua, cuando queremos hacer emulsiones, así como sucede con la mayonesa, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, tiene muchas aplicaciones hoy en día las microburbujas. Y los parámetros que se utilizan para lo que son aguas residuales domésticas, pues a nivel de los físicos, acá tenemos las temperaturas, turbidez, conductividad eléctrica, en los químicos, pH, sólidos totales, y en los parámetros biológicos, materia orgánica, DQO, DBO, y parámetros microbiológicos o bacteriológicos tenemos lo que son la parte de los microorganismos. Aquí nos vamos a enfocar bien. ¿Cómo funciona lo que es el equipo de tratamiento de aguas? Acá yo tengo dos gases, un generador de ozono y un generador de aire. Estos van a ser en mayor cantidad de lo que es aire y poco de ozono, van a ser inyectados al generador de nanoburbujas, ¿sí? Y a la par está también siendo bombeado el agua, que es agua destilada, ¿sí? O agua que yo quiero tratar, y en este punto es donde comienza a formarse una interfase líquido-gas y genera lo que son las micro nano burbujas de aire, y luego en este proceso ya es tratado, ¿sí? El, el, todo lo que es el proceso es la recolección y análisis de la muestra de agua. Luego después se hace el tratamiento de las aguas aplicando lo que son las micro nano burbujas de aire y ozono, y luego se hace un análisis final de las muestras tratadas en el laboratorio y se evalúa lo que es eficiencia de tratamiento, ¿sí? Entonces, para la recolección, acá tenemos el volumen de agua que se recogió, 12 litros de agua residual doméstica, ¿sí? Se conservaron en condiciones del lugar. Luego después se caracterizaron las burbujas, ¿no? En este caso, el diámetro promedio de la microburbuja fueron 7 micras, ¿sí? El flujo del agua que se hizo para el tratamiento fue de 4,67 litros por segundo. La presión del gas que se inyectó, tanto lo que era el aire como el ozono, fue de 90 psi, ¿sí? Ahí tienen una imagen de las burbujas de 7 micras. Y luego se hicieron tratamientos, ¿sí? Para ver qué tan eficiente era la mezcla de las aguas residuales con las burbujas. Entonces, aquí vemos en un tratamiento 1, 750 mililitros de fluente, más, en comparación con 250 mililitros de nanoburbujas. El segundo fue de 500 mililitros de fluente con 500 mililitros de nanoburbujas con agua. Y el tercer tratamiento, 250 mililitros de fluente y 750 mililitros de micro nanoburbujas con agua, ¿no? Si ustedes miran, mientras hay pocas cantidades de micro nanoburbujas, la coloración es un poco turbia. En el T2 se ve un poco más lechoso, y en el T3 vemos de que ya se ve más blanquecino. Es por la mayor presencia de micro nanoburbujas en el agua que ha sido tratada. Los resultados que me indican acá en los parámetros físicos, ¿sí? Vemos ahí a nivel de los tratamientos, ¿sí? En el T1, bueno, se midieron temperatura, turbidez, conductividades eléctricas, ¿sí? Y lo que eran los parámetros químicos en pHs y sólidos suspendidos totales. Vemos ahí los valores que en sí han variado en cierta manera. En el caso de la conductividad eléctrica fue 288 microsiemens por centímetro.
a la T3, que fue el mayor valor, a 872 microsiemens por centímetro, ¿sí? En el caso de lo que eran sólidos totales suspendidos, de 246, se redujo a 46 en el tercer tratamiento, ¿sí? Entonces los mejores resultados se vieron en estos valores. En los parámetros biológicos también variaron, ¿no? En la muestra inicial hubo 342 miligramos por litro, y en T3 mejores resultados se logró aquí obteniendo 10 miligramos por litro en DBO, en DQO también 35 miligramos por litro, y oxígeno disuelto de 3.66 incrementó a 7.73. Y lo más interesante acá fueron los parámetros bacteriológicos, ¿sí? La muestra inicial de los coliformes fecales fueron de 130.000, ¿sí? De unidades de conteo, ¿sí? Por cada 100 mililitros, y se redujo a 100 el mejor tratamiento, ¿no? Y en coliformes totales de 240.000, ¿sí? Unidades nefrenométricas por cada 100 mililitros, el tercer tratamiento se logró también obtener 100 en este caso, ¿no? Entonces, los valores lograron mejores resultados mientras se inyectaba mayor cantidad de micronanoburbujas, en este caso de aire y ozono, obteniendo estos resultados. Bien, Le las queda un eficiencias minuto. de... Ya, ok. La eficiencia de tratamiento, entonces vemos de que de la cantidad inicial, ¿sí? De los coliformes, tanto fecales como totales, presentes en la muestra de aguas residuales de agua, ¿sí? Logró de eficiencia 99.92% para coliformes fecales, y para coliformes totales 99.96%. Entonces, ahí tenemos los valores, cómo se han obtenido, ¿sí? Y en conclusión, pues podemos decir de que esta tecnología, bastante ecológica, porque aquí no se utiliza metales pesados, no se utiliza algún material, ¿no? que puede estar presente más en el tiempo. Lo que se hace pues es utilizar lo que son las micronanoburbujas, tanto de aire como de ozono, que después de cumplir con su papel o su rol de reducir los que son en este caso los coliformes, entonces luego después vuelve a la naturaleza, ¿no? Entonces eso es lo interesante de esta tecnología. Bien, les agradezco mucho y muchos éxitos a cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias. Una pregunta. ¿De qué depende el tamaño de las microburbujas? ¿Se puede controlar de alguna manera? Sí, depende mucho de la presión y el flujo de agua que se maneje. En, si la presión es elevada, y mucho va a depender de la patente. En mi caso yo tengo una patente en el cual se ha logrado pues reducir hasta cantidades hasta 96 nanómetros, ¿no? Entonces lo interesante es eso, ¿no? O sea, mucho va a depender de presión y flujo del agua. Pero Muy más bien, es de la patente en sí, ¿no? La patente ya. que Muchas permite gracias. estos valores. Muchas gracias, doctor Valverde.